Y más felices estamos de darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es colaboradora, es de la casa, es una de esas mujeres que trae su energía y a cuestas en la maleta, en la mochila, un cuento cada jueves, cada tarde. Muy buenas tardes, Raquel López. Buenas tardes, Carlos. Una cuentista de los pies a la cabeza y que además, madre mía, nosotros despedimos ya el año contigo hoy, pero no lo hacemos de una manera cualquiera. No. Traes un cuento que trae reyes, sal, viandas. Sí. ¿Me ha faltado algún elemento más, princesa? Princesas, un problema muy grande, un destierro. Es que sabes el problema, que yo no quería hacer tampoco mucho spoiler, entonces me he guardado ases bajo la manga para no lanzar toda la artillería pesada en el arranque de esta sección. Pero lo que podemos decir es que es uno de esos cuentos que quizás mucha gente no conozca, porque no es de los más conocidos, pero sí de los que más merecen la pena. Hoy vamos a hacer a la inversa. ¿Cómo llegó a ti este cuento? Bueno, este cuento no lo recuerdo cuando llegó, porque hace mucho tiempo que lo escuché, lo he ido escuchando en muchas ocasiones y por muchas vías. He leído, he escuchado en otros narradores, en otros compañeros, pero no tengo una fecha exacta de cuándo me llegó. Pues fíjate, como no queremos seguir destripando y haciendo, como comúnmente se llama ahora, spoiler, como decíamos antes, hacer la puñeta y contarles la historia y el final, vamos a escuchar a Raquel López, que, como les decíamos, merece la pena. Venga, pues vamos con el cuento Como la vianda quiere al asar. Había una vez un rey que tenía 3 hijas, y un buen día este rey las reunió a las 3 hijas y les preguntó que cuánto lo querían. La mayor enseguida contestó que le quería más que a su propia vida. La mediana le dijo que lo quería tanto como a la niña de sus ojos, y la más pequeña le dijo que lo quería como la vianda quiere a la sal. Y esta respuesta al rey no le gustó nada. Vamos, se enfadó tantísimo que mandó a sus sirvientes a que cogieran a su hija pequeña, se la llevaran al monte y allí la mataran. Y como prueba de que la habían matado, le sacaran los ojos y se los trajeran. Y así fue como el sirviente, el que le tocó hacer ese recado del rey, se llevó a la princesa pequeña al monte, pero le dio tanta pena que no la mató. La dejó libre para que huyera del reino y en su lugar cogió un animal del bosque, lo mató, le quitó los ojos y esto fue lo que le llevó al rey. La princesa, en su destierro, caminando, llegó a otro reino y allí preguntó a la gente del lugar si sabía dónde podría encontrar trabajo. Y precisamente le dijeron que el rey de ese lugar tenía un corral, tenía una granja llena de 70 gansos y que no tenía quien los cuidara. Así que para allá fue la muchacha, pidió el trabajo y se lo dieron. Así que a partir de ese día la princesa se dedicó a ser gansera. Y todas las mañanas cogía a todos sus gansos, se los llevaba a pastar por el campo y cuando llegaba a un peñasco, allí se sentaba a esperar a que los animales comieran y entonces ella se desenredaba las trenzas, sacaba un peine que tenía guardado, un peine que le había entregado su madre antes de morir y empezaba a peinarse el cabello. Y cuando uno de aquellos gansos veía ese peine tan brillante y ese pelo tan bonito, daba 4 vueltas y se caía muerto. Así que la princesa todos los días volvía al corral del palacio con un ganso menos. Y a la mañana siguiente igual. La princesa se llevaba a todos los animales a pastar al monte y ella se sentaba, se desenredaba las trenzas, sacaba el peine que le había regalado su madre, empezaba a peinarse el cabello y uno de esos gansos, cuando lo veía, daba 4 vueltas y caía muerto. Claro, enseguida la noticia corrió por todo el palacio y el rey se quedó preocupado. Así que su hijo le dijo a su padre que no se preocupara, que él iba a seguir a esa muchacha para ver qué era lo que pasaba y que le iba a seguir sin que lo viera. Y a la mañana siguiente así sucedió. La muchacha fue a por los gansos, se fue como de costumbre al prado y allí se sentó en un peñasco, se quitó las trenzas, deslió el pelo y sacó el peine. Y el príncipe, escondido, pudo ver aquella melena tan larga y tan bonita y como los gansos daban 4 vueltas y uno se moría. El muchacho también quedó prendado
de la hermosura de aquella muchacha cuando se había quitado la gorra que le cubría el cabello y se había desenredado las trenzas. Así que corrió al palacio y le dijo a su padre que había descubierto cuál era el secreto y que esa muchacha no era una simple sirvienta, sino que era una princesa y que quería casarse con ella. Y el padre, el rey, le dijo que si era una princesa, pues que sí. Fíjate, tuvieron la delicadeza de preguntarle a ella si también quería casarse. Y la muchacha dijo que sí, que se quería casar, pero que tenía una condición, que al banquete de boda quería que invitaran al rey del reino vecino, que no había dicho nada, pero que ya sabía que ese era su padre. Y tenía una segunda condición, que era que ella se iba a encargar de sazonar la comida que se iba a servir en el banquete de bodas. Bueno, pues se preparó la boda, se invitaron a todos los comensales y la princesa en la cocina saló todos los platos, condimentó todos los platos menos uno. Y a las cocineras le dijeron que ese plato iba destinado al rey vecino, a quien era su padre. Y cuando estaban después de la boda todos en el banquete, todos los allí presentes alababan aquella comida tan rica y tan buena. Y el padre de la princesa decía, ¿pero cómo pueden decir que está buena? Si mi comida no sabía nada. Pero todos allí brindaban y estaban contentos y comían con unas ganas diciendo, es la comida más sabrosa que he comido nunca. Pero el padre de la princesa decía, ¿pero cómo pueden decir esto? Y en ese momento, la princesa, ya casada, se quitó el velo que le cubría el rostro y se acercó a donde estaba su padre, que la reconoció. Y entonces la muchacha le tomó de la mano y le dijo, padre, ¿cómo estaba su comida? Dice, malísima. Estaba malísima, pero todos los demás dicen que está buena. Padre, es que la comida de los demás llevan sal y la suya no. Y en ese momento el rey comprendió cuánto en verdad la quería su hija. Así que le pidió perdón. Y no solo eso, le pidió también que regresara al reino con su marido, porque los iba a hacer herederos del reino. Y así sucedió. Y fueron felices para siempre. Y cuento contado, cuento terminado. Oye, qué bonito este cuento. Pensamos que iba a acabar en tragedia y finalmente no lo ha hecho así. Estábamos expectantes. A ver, yo por un momento, Raquel, pensaba que la princesa iba a envenenar a todo el mundo. Qué venganza, ¿no? ¿Qué culpa tenía? No, fíjate que los cuentos populares no suelen ser vengativos con quien no le toca. Porque tienen algo de justicia poética los cuentos populares y sí que puede acabar algún protagonista, acabar como se merece, pero solo el protagonista, no va más allá. Esto nos lleva a las siguientes preguntas. Estas son las de siempre, no las vamos a cambiar. Hoy no vamos a alterar mucho más, pero claro, este cuento se llama como La vianda a la sal. Queremos saber también otros títulos Sí. que ha recibido a lo largo de la historia este cuento popular que se ha ido contando de padres e hijos, de abuelos a nietos. Fíjate que el título de los cuentos muchas veces tiene que ver con lo que pasa en el cuento. Y si en una familia se cuenta este cuento, probablemente es La pastora de ocas, La pastora de gansos. También puede ser El agua y la sal, o El rey que preguntó cuánto le querían. Pero son todo títulos que podrían ser perfectamente los de este cuento. Más versiones que podemos encontrar en esta, para aquella gente que se acaba de incorporar y que diga, pues no sé por dónde me vienen los tiros o por dónde viene el cuento. Pues nosotros lo vamos a resumir rápidamente. Una mujer que tiene... Venga, claro, resúmelo tú mejor. Fíjate, lo de las versiones es muy interesante porque puede haber en las casas familias que digan, yo me sé un cuento pero que es parecido. Y sí, es el mismo cuento, porque tiene variantes, y las variantes pueden ser pues que en vez de gansos sean ocas, lo que va a cuidar. Esto sería lo más sencillo. Lo más ¿no? sencillo, Vale. sí. Que en vez de aves sean ovejas. Que esto lo hemos visto además en otros cuentos, por ejemplo, bueno, pues cuando un animal cambia por otro, el zorro cambia por un lobo. O yo que sé, un herrero es otro tipo de profesión. Sí, esto es muy común porque además tú te lo llevas a tu terreno. A lo más cercano, siempre pasa has muchas dicho, veces los con la pueblos. geografía. Claro.
con la geografía. Si aquí tenemos estos montes, si ahora emigramos y hay otros montes con otros nombres, pues el cuento nos lo llevamos y lo localizamos. Bien, puede ser, como te decía, que fuese pastora de ovejas. Y es muy curioso porque en la versión que es pastora de ovejas, la princesa, en vez de peinarse, recita un poema que dice así: Cachavín, cachabola, que no me parió mi madre para ser pastora. Y así es como el príncipe descubre que no es una pastora en verdad, sino que es una princesa. Más versiones. Se disfraza de chico para pasar desapercibido, para poder dedicarse al pastoreo. Y en otras versiones el rey no la manda a matar, solamente que la expulsa, la destierra del reino y de su casa. Y yo creo que ya está. Esas versiones he encontrado. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de este cuento en particular y por qué nos lo has traído hoy, Raquel? Bueno, porque tengo que elegir de entre sí. Lo más difícil es elegir. Porque me han dicho de venir y digo, bueno, sí, pues alguno sí. tendré que contar. Sí, es verdad que otras veces sí que hemos dicho, venga, pues ahora toca alguno de miedo o alguno para alguna temática, pero cuando tienes que elegir y hay tantos, pues se cruza en tu memoria y sale este. Este cuento, como lo conozco de hace mucho tiempo, han cambiado esas particularidades que te hacen especial el cuento. Pero creo que hay una que pervive, que es el que la protagonista se mantiene en sus treces, porque cree que es justo lo que está diciendo, aunque su padre no lo entienda. Pero ella no complace a su padre por complacerlo y le da la razón, sino que se mantiene en lo que ella considera que ha sido una respuesta justa. Que este es el castigo que me das, este es el precio que tengo que pagar por decirte la verdad, pues te lo pago. Pero luego, como vemos en el devenir de la historia, hay un problema, pero que luego hay una solución bonita. Oye, qué bonito también el cuento, la moraleja y todo lo que viene alrededor de estos cuentos populares para nosotros. Claro, ¿qué podemos apuntar en la lista de Reyes Magos o de Papá Noel? Pues poco, porque ya pedimos que nos trajeras un cuento cada jueves y lo tenemos con nosotros. Muchísimas gracias por estar esta tarde y todo este principio de temporada con nosotros, acompañándonos, y esperemos que nos sigas acompañando. Sí. Así será, ¿no? Sí, hay muchos más cuentos que contar, muchos más cuentos. Y muchos más oyentes esperando hacerlo. Sí, además yo me voy también corriendo, que me voy a Casa Mediterráneo, que vamos a hablar con un trovero de la improvisación a la hora de cantar y de contar. Algo muy distinto a lo que hago yo, porque yo no improviso nunca, y me voy corriendo ahora a las 7 en Casa Mediterráneo. Y a ustedes desde casa, por favor, que decimos, regalen literatura, regalen libros, claro, también pueden regalar cultura, que les cuenten un cuento siempre está bien. Y si, oye, que no les viene bien porque no tienen tiempo, al menos compren cuentos para ustedes los mayores, y si también pueden y tienen menores, hacerlo para ellos e inculcarles esta tradición. O que vayan a las bibliotecas donde hay programación de cuentos, o al Teatro Principal, que también tiene programación de cuentos. Con los cuentos es un buen del telón, regalo, que son maravillosos. Sí. Muchísimas gracias, Raquel López, por estar esta tarde con nosotros.